Le pedí perdón a mi hermano Elson por lo despiadado que era como hermano, por lo egoísta que era como hermano. Pero yo luego veía, hermanos, que mi vida seguía igual, que eran palabras vacías. Porque si bien es cierto, tenemos que pedir perdón, pero debemos restaurar también. No podemos quedar en solamente pedir perdón. Y hoy día estoy contento, hermanos. ¿Saben por qué? Porque hoy día cumplimos 12 años de casados con mi esposa. Y nos casamos en la iglesia del Nuevo Pacto, hermanos. Un 31 de marzo del 2012. Y hay cosas que no entiendo de Dios, hermanos. Porque a esa altura ya llevábamos varios años en la iglesia y no estábamos casados, hermanos. Pero quiero decirte que la vida cristiana debe llevarnos a santidad, a conformarnos a su palabra y no conformarnos con ser cristianos tibios, cristianos que han dejado su primer amor. Debemos volver a las primeras obras. ¿Cuál es la primera obra, hermano? Esta es la primera obra. Leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Las buenas obras, hermanos, son buenas, pero no salvan a nadie. Los testimonios son buenos, pero no salvan a nadie. Porque vuelvo y repito, hermanos, el poder está en la palabra de Dios, porque el Dios que escribió esta palabra es poderoso. Amén. Para salvar, para cambiar tu corazón. Libro de Lucas, dije 23, del 44 al 47. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Oremos, hermano. Amado Dios y Padre, en esta hora queremos, Señor, reconocerte como el único Dios, como el único Señor, como el único Rey. Nadie tiene el poder que tú tienes, Padre. Nadie se acerca siquiera, Señor, ni en lo más mínimo, Señor. Queremos reconocer que tu palabra es verdad, Señor, y que todo lo que está fuera de tu palabra es mentira, Señor. El mundo miente, Señor, pero tu palabra no, Jesús. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Queremos oír tu voz, Padre, por medio de tu palabra, porque tú hablas en medio de la congregación, Señor. Trae arrepentimiento a nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. No una semana, no un mes, sino que toda una eternidad, Padre. Gracias, Padre, por la revelación de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy día, por medio del Evangelio, Señor, por medio de la predicación, tú lo traigas a tu reino, Padre. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Lo que es imposible para el hombre, para ti es posible, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Esta semana, este fin de semana me he sentido un poco extraño, hermano, viendo cómo la gente hace tantas cosas por la Semana Santa y nosotros como iglesia no hemos hecho nada, hermanos. Pero, como dije el fin de semana anterior, hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas a la vista de los demás. Pero el que Cristo viva aquí, hermano, eso lo sabe Él y uno. Y el Espíritu de Él da testimonio, hermano, de que no necesitamos hacer tantas cosas para vivir en la voluntad de Dios. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos conocer la verdad, necesitamos tener una relación con Dios. Y esto no se da en una semana, hermanos.
ni tampoco cuando tú quieras, ni cuando yo quiera, es cuando Él quiere. Porque Él es soberano, hermano. Él es soberano en la salvación. Esta semana, ¿cierto?, se ha celebrado la Semana Santa, sobre todo en la Iglesia Católica, hermano, ¿cierto? Y todas las iglesias que dicen ser cristianas. Comienzan, ¿cierto?, el domingo las actividades en una semana cargada de ritos religiosos, recordando la cruz de Cristo, el sufrimiento del Hijo de Dios al cargar con nuestros pecados, la humillación, las burlas, el castigo por parte de los romanos y, por supuesto, la victoria con la resurrección de Cristo. Y debemos darnos cuenta que la gran mayoría gira en torno al sufrimiento de Jesús, por medio de las burlas, de los golpes. Y esa es una realidad que vivió Jesús, ¿cierto? En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 23, está detallado cómo se burlaban de Jesús. Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título, hermano, escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Obviamente eso era en forma sarcástica, pues, hermano. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Se burlaban bastante de Jesús. ¿Pero qué refleja esto, hermano? ¿Está allí la salvación? ¿Está en esos hechos la salvación de Cristo? No. Lo único que refleja todo esto, hermano, las burlas ante el Hijo de Dios, lo único que refleja es la maldad del hombre. Y el amor de Cristo y su paciencia para con todo el mundo, hermanos. Porque bastara que Él hubiese movido un dedo, hermano. Por eso Él no abrió su boca, dice. Porque bastaba que Él dijera algo y todo queda ahí, hermano, y nos perdemos todos. Pero Él tuvo paciencia. Él soportó toda la humillación, todos los escupos. Qué paciencia, hermano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa expresión, hermano, dada la circunstancia, solo Jesús podría decir eso. Pero también sus seguidores. ¿Te fijas la transformación que produce la cruz? Tenemos claramente a Esteban, hermano, a quienes lo mataron a piedrazos. Dice Hechos 7, del 58 al 60, dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así, Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas, Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios, murió. Así debe transformar el corazón la cruz de Jesús. Aquí tenemos un hombre transformado, un hombre que entendió la cruz. Y aquí hay una gran enseñanza para los que seguimos a Cristo en estas palabras de Jesús. Pero esto no es lo más importante de la cruz, porque esto solo refleja nuestra maldad, refleja nuestro pecado. Pero hipócritamente todos decimos, ¿cómo pudieron hacerle eso a Jesús siendo tan bueno? ¿No les pasaba eso a ustedes antes de venir a Cristo?
¿Cómo le hacen eso a Jesús? La maldad que hay en nosotros, hermano, es terrible. Es tan terrible que matamos a Jesús. Juan 3:19 dice clarito, hermano, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay uno solo bueno, y su nombre es Jesús. Lo único que refleja, hermano, y esto es lo que olvidamos, hermano, cuando empezamos a portarnos bien, olvidamos quiénes éramos en Cristo Jesús, o sea, sin Cristo. Yo creía que no era tan malo, hermano. Yo creía que solamente era un mal padre, un mal esposo, pero me di cuenta que todo lo que hacía era malo, porque no amaba, porque no deseaba el bien a los demás, porque todo se centraba en mí y no en los demás, y no en Dios. Y todo, hermano, todo lo que no esté centrado en Dios es malo. Todo lo que no esté centrado en Cristo Jesús es malo. ¿Por qué? Porque somos malos, po. Creemos que hacemos cosas buenas, pero no es verdad. Ustedes recuerdan la historia del hombre que fue a cuidar a su padre, ¿cierto? Que tenía Alzheimer. Lo llevó a su casa a vivir. ¿Qué hizo este hombre? La esposa con el hijo salieron un fin de semana, terminó matando a su papá y matándose él por hacer una obra supuestamente buena. ¿Era buena esa obra? ¿Cómo quedaría su hijo? ¿Cómo quedaría su esposa? Somos malos. Con esto es lo que tiene que ver la cruz. Completamente con nuestra maldad. Y hermano, y te digo una cosa, tú puedes llevar 50 años en el Evangelio y nunca se te va a olvidar esto. Porque cada vez, como la luz va alumbrando cada vez más, vemos más maldad en nosotros. Maldades que no teníamos idea, hermano. Y tú puedes decir, no, pero yo llevo hartos años en el Evangelio, yo ya el pecado lo venzo fácilmente. Es una lucha, hermanos. Somos guerreros, porque es una lucha constante y sonante, hermano, con nuestras ideas, comparadas a las ideas de Dios, al pensamiento de Dios. Qué fácil es creerse bueno, hermanos. Pero bueno, hay uno solo. Y si hay algo bueno hoy en nosotros, es por la gracia de Dios. Es por su misericordia. Mira lo que dice Romanos 1, del 30 al 32. Y tú dirás, pero Pablo le está hablando a los romanos ahí. Yo creo que le está hablando a todo ser humano, hermano. Y dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y hermano, cuando yo leo esto, es como si me estuviera hablando a mí. Si era un hombre sin amor por nadie, hermano, desobediente a los padres, lo que me decían mis papás o mi abuela, yo no lo hacía. Mi abuela juraba que yo no tomaba. Tomaba a escondidas. Hermano, yo repetí 3 veces séptimo. Así de inteligente era. Pero si tú me preguntabas a mí, Héctor, ¿tú eres inteligente? Sí, vos. Súper inteligente. La inteligencia no existe, hermano, en el hombre, si Dios no está. Todo es torpeza. Todo es locura, hermanos. Todo es oscuridad, hermanos.
Y lo estamos viendo, hermano, con los inventos que han hecho los hombres en las redes sociales. Esto de la inteligencia artificial. Ay, hermano, quizás dónde nos va a llevar. Quizás dónde nos va a llevar. Pero nosotros los que caminamos junto a Jesús, hermano, no tenemos temor de eso. Porque sabemos, hermano, que Dios, nuestro Padre, tiene el control de todo. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, hermano. Y aquí le está hablando a la iglesia, Pablo, está hablando de la iglesia, hermano, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es lo que vimos esta semana, hermanos. Apariencia de piedad. Pero mañana, cuando sea luna, hermanos, se van a sacar los ojos. Porque Cristo no habita allí. Viven en una religión muerta. Una religión donde no hay poder de Dios para salvación. ¿Por qué te muestro esto, hermano, hermana? Para que puedas entender la cruz. ¿Y dónde está la escena más potente de amor de parte de Dios y de Cristo? Porque déjame decirte que Él no murió por gente buena. Él no murió por gente amable. Él no murió por gente dadivosa, amorosa. Él murió por los pecadores, por los injustos. Lucas 5:32 dice clarito, hermano, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Wow! El problema es que hacemos unas par de obras buenas y nos creemos justos. Y somos como ese fariseo y decimos, gracias Padre, porque no soy como ese hombre pecador que no va a la iglesia. Cristo no nos llamó para eso. Cristo nos llamó para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Si es que nosotros ya hemos venido primero. Porque si no, ¿cómo voy a llamar a alguien yo si no entiendo la cruz? Si no entiendo el Evangelio. Marcos 2:17 dice, Jesús los oyó y les contestó, los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Y yo vine, mira cómo las traducciones cambian, ¿eh? Y yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Dios no vino a invitar a nadie, hermanos. Dios vino a ordenar. Y el que no obedece, ¿dónde creen ustedes que va a terminar? El Evangelio no es una invitación, hermano. El Evangelio es un nuevo pacto con Dios. Que si tú quieres lo aceptas y si no quieres, no lo aceptas. ¿Quién va a sufrir las consecuencias? ¿Dios o nosotros? Este es el tema, hermano, que nadie entiende a Dios. Todos creen que Dios es como nosotros. Todos creen que Dios es un viejito que está sentado arriba, hermano, y le ama a todas las personas como el Papa, hermanos. No es así, hermano. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerda, hermano, tú y yo estábamos perdidos. Y tú no encontraste a Jesús. Es imposible que tú lo encuentres. Él nos encontró. Entonces yo espero, hermano, que tú estés claro en tu posición frente a la cruz. Y ojalá nunca lo olvides. Porque el día que lo olvidas, hermano, te creerás mejor que los demás.
te creerás sobre los demás. ¿Querrá reflejar eso la cruz en nosotros? Que nos pongamos soberbios y nos creamos mejores que el mundo. Hermano, te recuerdo que tú y yo venimos del mundo. De allá salimos. Pero todo eso, hermano, depende de tu relación con la cruz y del entendimiento que tengas de la cruz. Porque todos entienden la cruz como que simplemente Cristo cargó con mi pecado. Listo. Eso es la cruz. Pero si tú les preguntas y les dices cuál es tu pecado, ya ahí entramos en pelea. Entonces por eso es la cruz, pero por encimita nomás. No a fondo. No en la profundidad que tiene la cruz. Hermano, la cruz es el acto más glorioso que se ha realizado en la humanidad. Porque trajo salvación al mundo, trajo esperanza al mundo. Este mundo que no tiene esperanza, hermanos. Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas, hermano, en donde el mundo estuvo en plena oscuridad. Imagínate el poder de Dios en su momento más débil. ¿Cuánto más en su resurrección, en su vida, hermanos? Si por eso te digo, hermano, la salvación está segura en nosotros, porque no depende de nosotros. Pero si tú tienes un Dios así, si tú tienes un Dios crucificado en la cruz, tú no entiendes la cruz. Tú no entiendes quién es Jesús. Y todos decían, pobre Jesús, ¿cómo le hicieron esto? Hermano, si Jesús no hace eso, tú y yo estaríamos perdidos y nos iríamos todos y cada uno de los seres humanos al infierno. Así que nada de pobre Jesús. Él vino a esta tierra sabiendo lo que iba a vivir. Y lo hizo no solo por amor a ti, lo hizo por amor al Padre, por obediencia al Padre. Spurgeon dijo, miren, un torrente púrpura se derrama desde sus manos y de su cabeza. La marea roja apaga el sol. Sus gemidos despiertan a los muertos. Hablando de esas 3 horas de oscuridad, hermanos. Esas 3 horas de oscuridad, hermano. Gracias a esas 3 horas de oscuridad, nosotros podemos entender la cruz. Si no, no entenderíamos la cruz. No entenderíamos por qué los romanos trataron como trataron a Jesús. No entenderíamos que somos como los romanos, que somos como los judíos y nos creeríamos mejor que ellos. Así pasaba por lo menos por mi cabeza, hermano, cuando yo veía a Jesús de Nazaret. ¿Cómo pueden ser tan malos estos hombres? ¿Qué es la ira de Dios, hermanos? ¿Alguien se acordó este fin de semana de la ira de Dios? Los verdaderos cristianos sí. Porque es en este acto donde Dios derrama su ira y hace justicia. Porque Dios no es solo amor, hermanos. Dios es un Dios justo. ¿Y qué es la ira de Dios? Es el enojo de Dios. Es el odio de Dios por el pecado. Y llega la hora de hacer justicia. ¿A ti te pasa, hermano, que cuando, por ejemplo, tú ves que varias personas están, por ejemplo, golpeando a un anciano? ¿Qué te produce eso? ¿O qué te produce, por ejemplo, de estos videos andan muchos, hermano, cuando un ladrón es atrapado y todos lo empiezan a golpear, todos los que están allí? Son 2 escenas diferentes, ¿cierto?
pero tiene que ver con la justicia. ¿Sí o no? Te dan ganas de hacer justicia. Multiplica eso, hermano, por trillones y trillones en Dios, porque Dios es santo. Dios es justo. Dios no soporta la maldad, hermano, porque Él no es como tú, no es como yo. ¿Tú te puedes imaginar qué siente Dios cuando alguien peca? ¿O cuando tú y yo pecamos? Solo por la gracia de Dios no somos destruidos, hermanos. Solo por la cruz de Cristo, hermano, podemos tener entrada a nuestro Padre y podemos tener la revelación de su palabra. ¿Sabes cuál es el problema más grave que tiene el ser humano con Dios, hermano? Este es el problema más grave de los graves, que Dios es bueno. Porque tú y yo somos malos. Ese es el grave problema, hermanos. Qué fácil resulta creerse bueno, hermano. Pero te digo una cosa, te lo digo inmediatamente, hermano. Tus obras son trapos sucios si no están manchados con la sangre de Cristo. Amén. Si no has entregado tu vida a Cristo, si no has sido salvo por Jesús. Amén. No sirven de nada las buenas obras, ni por muy buenas que te parezcan. Eso es lo más grave, hermano, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es santo. Por eso estas 3 horas de oscuridad, hermano, este es el evento más poderoso que fue desatado por Dios para hacer justicia ante el pecado. Y Jesús cargó con nuestro pecado. Y dice la palabra, hermano, que la paga del pecado es muerte. Para pagar los pecados, hermanos, según la palabra, debe haber derramamiento de sangre. Debe haber un sacrificio, pero no un sacrificio de cualquier animal. Debe haber un cordero sin defecto. Y ese cordero fue Jesús. Amén. Quien en estas 3 horas, hermano, recibió el castigo por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades. Y eso no tiene explicación. No lo podemos imaginar. Cómo Jesús pudo resistir el castigo del Padre, hermano. Estas 3 horas, hermanos, de oscuridad es un milagro. Pero este es un milagro que trae juicio sobre la tierra. Jesús está recibiendo por todos aquellos que crean en Él la ira de Dios, el castigo de Dios. El juez justo está haciendo justicia en Jesús y toda la tierra está en total oscuridad. Toda la tierra, hermano. Durante toda la mañana hubo luz, ¿cierto? Para que hubieran testigos de cómo trataron a Jesús, de la injusticia que Él sufrió. Y Él lo soportó todo en silencio. Lo único que dijo, hermano, con respecto a la gente allí es perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, en estas 3 horas, aquellos que se burlaban de Jesús, aquellos que lo humillaron, que lo escupieron, en estas 3 horas quedaron en silencio. Porque se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Era quien decía ser, hermanos. Ahora, los judíos, ¿ustedes creen que no entendían esas 3 horas de oscuridad? Si cada vez que Dios traía juicio a ellos, había oscuridad. Ya no hay burlas, hermano. Ya no hay risas. Porque los judíos entendían muy bien lo que allí estaba pasando. La verdad, hermano, es que Dios produjo la oscuridad. Y eso lo entendieron claramente los judíos. Ellos sabían, hermano, que en el Antiguo Testamento Dios se relacionó frecuentemente con la oscuridad cuando emitía juicio sobre ellos. Cuando ellos eran desobedientes y seguían sus propios ídolos.
Dios venía y hacía juicio. En Génesis 15, del 12 al 14 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Le está leyendo el futuro Dios a Abraham. Éxodo 10, del 21 al 22 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ese era el juicio sobre Faraón, hermanos, que no quería dejar salir a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero fue Dios, hermanos, no fue el diablo. El diablo no tiene ni un poder, hermanos. Pero Dios sí. Dios sí. Dice en Isaías 53, del 7 al 12: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Fue Dios, hermanos, el que quiso quebrantar a su Hijo. ¿Para qué, hermano? Para que tú y yo tuviéramos salvación. Para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. ¿Ustedes creen que al mundo le interesa reconciliarse con Dios? Por eso los pseudo cristianos no hablan de estas 3 horas. Porque no quieren hablar de su pecado. Porque no quieren hablar de su maldad. Porque de hecho aquel que no es cristiano ni siquiera se reconoce como pecador. Entonces él dice: ¿qué tengo que ver yo con esas 3 horas? Allí está el perdón de Dios, pues, mi hermano. Qué fácil es decir Dios me perdonó. Suena tan lindo. Pero para que Dios te perdonara, tuvo que su Hijo estar 3 horas bajo la ira de Dios. Y déjame decirte que su Hijo no es como tú ni como yo. Qué fácil resulta, hermano, decir Dios me perdonó. ¿Pero por qué te perdonó? Dame la razón de por qué Dios te perdonó. Ah, porque haces cosas buenas. Porque ayudas a los pobres. Porque ayudas a los animalitos. No tienen idea de qué se trata la cruz. Dios tenía que castigar el pecado porque Él aborrece el pecado, hermanos. Y muchos dicen: ah, pero Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Eso es una mentira, hermano. Dios va a mandar al pecador al infierno.
Salmo 5, del 4 al 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice que aborrece la iniquidad, sino que aborrece a los que hacen iniquidad. Aunque la ira de Dios, hermano, se revela contra todo pecador, Él ha demostrado su amor enviando a su Hijo a morir por las mismas personas que merecen un juicio. Él murió por nosotros, hermano, siendo enemigos de Dios. Romanos 5, el 8 al 10 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. ¿Han escuchado a esas personas que dicen, no, yo cuando deje de fumar voy a ir a la iglesia? Cuando deje mis vicios voy a ir a la iglesia. No, pues hermano, porque solo en la iglesia podemos cambiar, ser transformados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Solo Él nos puede reconciliar con Dios por el acto que sufrió en esas 3 horas de oscuridad. No por lo que los romanos le hicieron, por las 3 horas, hermanos, donde Él pagó por nuestros pecados. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios no está sobre los cristianos, hermanos? Porque Jesús ya la recibió. Él ya pagó. Estamos al día con nuestro Padre. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en 2. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El que se haya rasgado el velo, hermano, es una manifestación de Dios en cuanto al sistema religioso que tenían los judíos y los fariseos, donde solo algunos podían acercarse al lugar santísimo en donde habitaba Dios. Pero ahora en Cristo, hermano, cualquiera puede acercarse a Dios. No hay acepción de personas. Cualquiera, hermanos. Los judíos, tú hablas con un judío nomás. Y el judío piensa que solo ellos pueden acercarse a Dios. Esto es muy parecido al religioso que se le olvidó quién era antes de conocer a Jesús. Y pensar que ya no, tú estáis perdido, no tenís vuelta que darte. Cuando Dios puede ser así, hermano, en un segundo, puede levantar un hermano y hacerle un hombre y una mujer de Dios. Pero el sistema religioso no es así, ¿pues? ¿Cómo es el tema católico, hermano? Tenéis que ir a seminarios donde te enseñan puras mentiras por años, obedeciendo al Papa. ¿Cuál es la gran diferencia, hermano, entre el cristianismo? No voy a decir entre los evangélicos y los católicos, no, entre el cristianismo, hermano, y la religión católica. La gran diferencia, hermano, es la autoridad que ellos tienen. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza del cristianismo? Cristo. ¿Quién es la autoridad de la iglesia en el cristianismo? Cristo. No así los católicos, pues, hermano. Cristo, hermano, abrió las puertas del cielo para ti y para mí. Si es que Dios así lo quiere.
Antiguamente, hermano, para entrar al lugar santísimo solo lo hacía una vez al año el sumo sacerdote. Y no había más presencia de Dios. Por eso Dios rasgó el velo. Porque estos fallaron. Porque estos se creyeron el cuento, hermano, de creerse mejores, de estar a otro nivel. Muchos creen, hermano, que ser discípulo es estar a otro nivel. Ser discípulo no es estar a otro nivel. Ser discípulo de Cristo es ser cristiano. Es haber nacido de nuevo. No hay otro nivel. Todos estamos igualitos, hermano. Y esta es una de las grandes cosas del cristianismo, hermano. Que obviamente que con el tiempo lo han ido ensuciando y lo han ido cambiando, hermano. Pero delante de Jesús somos todos iguales. De hecho, la palabra dice que el más importante es el más pequeño. Pero ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? Y esto es porque no entendemos la cruz. A medida que vamos avanzando en el cristianismo, nos vamos inflando. Nos vamos creyendo mejor que el resto. Nos vamos poniendo sobre los demás en vez de estar debajo de los demás como lo estuvo Jesús, sirviendo. ¿Eso entendí yo de la cruz? Si el Maestro sirvió, ¿qué nos queda a nosotros? Servir como Él sirvió. Amar como Él amó. Perdonar como Él perdonó. Levantar como Él nos levantó. Pero el sistema religioso, hermano, por eso, hermano, la palabra es tan clara en eso, hermano, en cuanto a la religión, que no todo el que me dice Señor, Señor, no todo, hermano. Y aquí yo quiero que nos miremos. No miremos al hermano, mirémonos a nosotros mismos y analicemos si somos de esos que decimos Señor, Señor, pero en realidad no vivimos en la voluntad de Dios, sino que vivimos haciendo nuestra propia voluntad. Porque Cristo, hermano, al soportar esas 3 horas, lo que logró es que nosotros podamos cambiar nuestra voluntad y podamos hacer la voluntad de Dios. Podamos rendirnos y digamos, Dios tiene razón, soy un pecador y no tengo a dónde ir, no tengo quien me salve. Y allí entra Cristo. Y allí entra la predicación del Evangelio. Hermano, ¿qué sacamos con llenar una iglesia que no conoce la cruz? Que no entiende las 3 horas claves, hermano, en el Evangelio de Jesucristo. Que la ignora, que no habla de la ira de Dios. Porque hay muchos predicadores, hermanos, que se dicen ser cristianos. Todo esto va a venir Dante Gebel, por si acaso, por si quieren irlo a ver. En su invitación en la televisión no veo en ninguna parte el nombre de Jesús. Él no es cristiano, hermanos. Y esto puede que me cueste hasta una demanda, hermanos. Pero te lo digo con todas sus letras. Dante Gebel no es cristiano. Él es un motivador. Pero no es un predicador de la verdad de Dios. Él tergiversa la palabra de Dios, poniendo al ser humano en el centro y quitando a Cristo. Sin embargo, el cristianismo es quitar al ser humano del centro y poner a Cristo en el centro. ¡Aleluya! ¿Y por qué? Porque Él pagó por tus pecados. ¿A quién le debemos todo? Solo a Él, hermano. Le debemos todo a Él. Si tú estás aquí hoy día y puedes entender lo que estoy diciendo, es porque entiendes la cruz. Es porque Cristo se está revelando a ti y tú puedes arrepentirte, como decía el jueves la palabra, tú has dejado tu primer amor, arrepiéntete. O quitaré el candelero de ti, dice, ¿cierto? Díganme ustedes, si Dios le dice eso a un cristiano, ¿qué hace el cristiano? Se arrepiente, pues, hermano. Pero el que no es cristiano no puede arrepentirse, po.
porque ni siquiera entiende lo del primer amor. Entonces, hermano, yo quiero quitar de tus ojos esa religión muerta, esa religión de una Semana Santa sin poder de lo alto, hermanos. Cristo murió para que tú y yo nos neguemos constantemente. Jesús dijo que nosotros debemos cargar la cruz, que debemos negarnos a nosotros mismos, que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, aún por sobre nosotros mismos. Y que debíamos renunciar a todo lo que poseíamos. Si no, no somos dignos de ser discípulos de Él. Ese es el cristianismo, hermano. No la religión barata que te venden algunos, hermanos, donde tú te disfrazas de cristiano, pero tu vida sigue igual. Nada más que según tú ahora Dios te ayuda. Dios no está ni cerca, hermano, de alguien que no se ha arrepentido, de alguien que no le ha dado la espalda al mundo y se ha vuelto a Dios. Porque ese es el poder de Dios, hermano. ¿Ustedes creen, hermanos, que Esteban no sabía que le iba a ocurrir lo mismo que al maestro? Lo sabía. ¿Ustedes creen que Pedro no lo sabía? ¿Ustedes creen que Pablo no lo sabía? Todos lo sabían. Pero iba con gozo a predicar el Evangelio, no importándoles que los mataran. No importándoles lo que iban a perder por eso. Ese cristianismo parece que hoy día se ha olvidado, hermano. Hoy día estamos más relajados, más light. Hermano, el cristianismo es un compromiso serio con Dios. No con el pastor, no conmigo, con Dios. Él se cansó de la religión muerta de su pueblo, hermano. Donde todo era emocionalismo, ritos baratos, pero un corazón lejos de Dios. Ustedes me alaban con sus labios, decía Dios, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere que tu corazón esté cerca de Él. Un corazón transformado, un corazón cambiado, donde tú entras confiadamente a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Hermanos, no hay duda. Las pruebas son irrefutables, hermanos, de que Cristo existió, pero todavía hay gente que dice que no existió. Así de loco es el mundo. De negar lo innegable. Tú donde vayas vas a ver la mano de Dios, pero el mundo lo niega. Así como niegan la cruz, hermano, cuando no se centran en el castigo que recibió Jesús. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de los romanos, estoy hablando del castigo que ejecutó Dios sobre él. Un castigo que jamás vamos a entender. Entonces, hermanos, el cristiano vive en una relación con Dios. No vive en momentos emocionales. Tú y yo no nos movemos por la emoción. Oye, hermano, yo hoy día tenía unas ganas de venir al culto a predicar que tú no te imaginas. ¿Y cómo me levanté entonces si no tenía ganas? ¿Por qué estoy aquí hoy día, hermano? Porque Cristo murió por mí. ¿Cómo yo no voy a ser capaz de levantarme y venir a proclamar su verdad? Y en eso, hermano, en eso se manifiesta el poder de Dios. Aquí dentro, porque nadie ve dónde está actuando el Espíritu Santo y te dice, ya, si Jesús murió por ti, ¿cómo no vas a ser capaz de levantarte e ir a proclamar mi verdad? Entonces, cuando la gente, hermano,
Porque esto lo ocurre a todos. Porque esta carne, hermano, no quiere morir. Pero nosotros debemos hacerla morir. Debemos sujetarla a la palabra de Dios. De eso se trata el dominio propio. No tiene que ver solamente con las tomateras y todo. No, tiene que ver, hermano, con la obediencia a Dios. Pero todo eso, hermano, viene de la cruz de Cristo. Si tú no entiendes la cruz, tú no vas a entender nada del Evangelio. No vas a entender ni siquiera la Biblia. Mucha gente, hermano, te habla de la Biblia y no tiene ni idea de la Biblia. No tiene idea, hermano, que la Biblia existe para la gloria de Dios. No tiene idea que existe para la salvación del hombre. No, cree que es para comprar cosas aquí en la tierra. Y muchos predicadores, hermanos, se prestan para predicarles eso. Que no ocurra jamás eso aquí. Porque aquí se predica la verdad. Porque hemos tenido un llamado de Dios, no del mundo. Es Dios quien nos llamó. ¿Y a qué nos llamó Dios? A predicar la cruz de Cristo. A centrar nuestras vidas en Jesucristo de Nazaret. Quien se negó, hermano. Quien se entregó por amor a ti. Entonces, hermano, ¿qué Semana Santa, hermano? Dios quiere una vida santa. Vida santa, hermanos. Hermano, ¿no podéis predicar otra cosa? No te puedo predicar otra cosa porque yo confío en Dios. No confío en mi sabiduría. Yo podría traer historias hermosas. Puta, en internet está lleno de historias, hermano. Te podría hacer incluso llorar. Pero eso no va a cambiar tu corazón. Solo la cruz de Cristo tiene el poder para cambiar nuestro corazón. Por eso Pablo decía, pues hermano, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Es decir, ¿me voy a avergonzar de lo que me transformó? Imposible. Porque ¿para qué venimos a la iglesia, hermano? Para que Dios me ayude. No, venimos para ser transformados. Y vivir como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese Padre que envió a su Hijo para rescatarte, para darte vista, para que entiendas la palabra de Dios. Pero hoy en día, hermanos, hemos cambiado ese evangelio por un evangelio liviano, un evangelio que no es digno de Jesucristo de Nazaret, en donde todo gira solo en torno a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas. ¿Cuáles son tus anhelos? Mira, si es fácil, hermano, piensa en tus anhelos. Piensa en tus oraciones. ¿A quién exaltan? ¿A quién acomodan? Y ahí tú te das cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón. Mira, acompáñame al libro de Filipenses para que podamos entender, hermano, que la palabra te llama a un cambio radical. No un cambio de fines de semana, de cultos, sino que un cambio completo de vida, hermanos. Y dice, hermano, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te fijas lo que es la cruz? La cruz es humillación, es negación. Jesús se despojó de todo, hermano, de todo lo que Él era para venir a ser un hombre, pero sin pecado, sin maldad. Y eso lo hizo por ti, lo hizo para rescatarnos de la oscuridad y traernos a su reino hermoso, poderoso, que no es como tú crees, que no es de apariencias, sino que es de vida cristiana, vida transformada. ¿Cuántas veces te niegas en el día? ¿Cuántas veces haces la voluntad de Dios y no haces la tuya? Hacerlo por una semana es fácil. Imagínate, hermano, yo me sacrificaba y en una semana no escuchaba heavy metal. Qué sacrificio, ¿eh? Qué ridiculez, hermano. Si lo que estaba mal era mi corazón. Hoy día muchos hicieron sacrificios. Hermano, nuestro sacrificio es diario, es constante. Y a veces uno lucha en contra de eso porque piensa que puede tener un minuto de descanso o que los demás le van a reconocer su trabajo. No, nosotros no lo hacemos por eso. Nosotros lo hacemos por amor a Dios, por amor a Jesús. Pero resulta, hermano, que hoy día el cristianismo, no es el cristianismo, hermano, porque el verdadero cristiano va a vivir así, como vivió Jesús. Pero el religioso va a creerse cristiano porque alguna vez fue bautizado o porque viene de repente a los cultos. Pero en su día a día nunca se acuerda de Dios. Eso no es cristianismo, hermano. Eso es religión. Yo lo viví 5 años, viniendo a la iglesia. Imagínate, te voy a dejar chiquitito, hermano. Yo venía todos los domingos a la iglesia, todos los jueves. Más encima le cantábamos al Señor. Pero Dios un día me mostró que eso no era el cristianismo. Porque el cristianismo tiene que ver con lo que yo hago todos los días, con cómo yo actúo con mi esposa, cómo actúo con mis hijos, cómo actúo en el trabajo, cómo actúo en todas partes. ¿Cómo está mi corazón? Es decir, ¿hay odio? ¿Hay rencor? ¿O vivimos en paz? Porque el cristiano tiene que vivir en paz. Porque las 3 horas de ira de Dios sobre Jesús produce eso. ¿Quieres cambiar? Recuerdo que yo quería cambiar, pero no como Dios me mostró. Yo pensaba que con dejar de tomar todo se solucionaba, pero habían cosas más oscuras dentro. Cosas que no te puedo contar. Ni aún a mi esposa se las puedo contar. Cosas que solo Él conoce. Pero que aún así Él murió en la cruz y recibió el castigo. Entonces te fijas que es la intimidad con Jesús la que te lleva a un compromiso real. Porque si no, hermano, si hablamos de cosas superficiales, hermano, es re fácil ser cristiano. Pero cuando hablamos del mal que hay en nosotros a veces tenemos este mal concepto que Dios me cambió un día y ahora yo voy a andar, pero tal cual Jesús. No, hermano, nuestra carne sigue aquí
y va a seguir y nos va a acompañar hasta el último respiro. Pero allá en el cielo Dios nos dará un nuevo cuerpo, hermano. Y allí sí serán completamente cortadas las cadenas, porque ahora Jesús las cortó, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado, ¿no? No nos equivoquemos, hermanos. No confundamos la Semana Santa con ser cristiano, porque la Semana Santa, hermano, yo me pregunto, ¿cuándo inventaron esto la Semana Santa? Según leí por ahí, fue por los años 300, pero la iglesia no era perseguida en ese tiempo. Entonces, ¿quién eran los que hacían la Semana Santa? Los religiosos, seguramente. Porque los cristianos tenían que andar escondidos, porque lo único que querían era matarlos. ¿Y por qué querían matarlos? Porque aborrecen a Dios. Cuando yo entro en este tema, hermanos, del aborrecimiento de Dios con alguien, siento que el ambiente se pone denso. ¿Sabes por qué? Porque salta inmediatamente esa persona y te dice, no, si a mí me gusta la Biblia. A mí me gusta la iglesia de repente, pero no, y yo soy respetuoso con todos. Eso es ser cristiano. Eso es amar a Dios. Eso es amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios te debe llevar a aborrecer el pecado, así como nuestro Padre lo aborrece. No hablamos tanto de que tenemos que tener el carácter de Jesús. ¿Ustedes creen que porque Jesús habitó con los pecadores, Él amaba el pecado? Por algo en Él no había pecado. La gente no soporta que tú le digas que Él aborrece a Dios. Es ofensivo. Es como decirle tú eres malo. Dile a alguien que es malo. ¿Qué respuesta vas a tener? De allí viene la persecución. Allí es donde empiezan a orar en contra de ti. Pero si tú les dices a todos, no, si tú sos buena onda, sos buena persona, sos buen amigo, y ese hombre no está en Cristo, tú le estás mintiendo. Y como cristianos nosotros no podemos mentir. Y no estoy diciendo, hermano, que salgamos de aquí a decirle a todos ustedes son pecadores. No, que si se da, debemos buscar el momento en que se dé la conversación y le digamos, hey, tú eres pecador y Dios odia a los pecadores. ¿Y por qué eres pecador? Porque tú odias a Dios. Y Dios odia al pecador. Es recíproco. Pero Dios en su amor envió a Jesús a morir por ti. Dime que Dios no es bueno. ¿Tú darías un hijo por otra persona? Ni por buena que sea vos. Él dio su hijo por los malos. ¿Reconoces que eres malo? Y que estás en una guerra en contra de ti. Porque estamos en guerra, hermano, y no es contra el mundo, es contra tu carne, es contra mi carne esta guerra. En donde, ¿quién va a vencer? Jesucristo. Él ya venció en la cruz. Él ya venció en la cruz, hermano, y al tercer día Él resucitó. Y ahora, ¿dónde está Él? Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Ni un pelo se te mueve si Él no quiere. Entonces, hermano, no es necesario una Semana Santa. Yo quiero una vida santa. Yo quiero que Dios me transforme de tal manera que todos sepan que Jesús es real, que Jesús pagó por sus pecados, por nuestros pecados, y Él sufrió. ¿Puedes entender eso? Que Él sufrió por tus pecados. Y que eso no es para la risa, que eso no es para alegrarse, sino que es para ponerse en el lugar de Él y decirle, Jesús, gracias.
porque no lo merezco, porque no soy digno de tu amor. Solo los cristianos se dan cuenta de eso, de que no somos dignos. Si estamos aquí, hermano, es porque Él nos amó. Es porque el Padre, en su misericordia, en su gracia, logró abrirte los ojos y mostrarte quién eres. Tú eres ese romano, tú eres ese judío que abofeteó a Jesús. Si tú hubieses estado allí, como dice la adoración de Jesús Adrián Romero, hermano, ¿ustedes saben dónde está Jesús Adrián Romero ahora o no? No está cantando, está enfermo. ¿Sabes por qué? Se le olvidó esta canción, parece. Se le olvidó que en él había maldad y que él no es bueno, que hay uno solo bueno. Cuando tú olvidas eso, tú no entiendes la cruz. Nunca la entendiste. Yo ruego por la vida de Jesús Adrián Romero, porque de verdad hay muchas adoraciones que son conformes a su palabra. Pero de nada sirve si tú después te crees el cuento y te empiezas a creer prácticamente Jesús y a reinventar la Biblia, hermano. La Biblia no necesita ser reinventada, la Biblia necesita ser obedecida, nada más. Pero el problema, hermano, es que este hombre de seguro lee demasiado. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo la cuidas tú? ¿La cuidamos así o no? Porque el verdadero cristiano sí la cuida. Yo cada cosa que escucho, hermano, la filtro con la palabra de Dios. Ni aunque sea John MacArthur, hermano, ni aunque sea el más grande teólogo, tiene que estar conformado a la palabra de Dios. Porque el sabio no es él. El sabio es Dios. El que me amó fue Dios. El que dio su vida en la cruz fue Jesús. No son los teólogos, hermanos. Oremos para terminar, hermanos. Creo que la palabra a veces predica por sí sola. Guárdala en tu corazón. Piensa en esas 3 horas. ¿Cuánto le costó al maestro? Y no quiero tocar tus emociones, hermano. Yo quiero dejarte claro qué es lo importante y qué no lo es en la vida cristiana. Y el único importante es Jesucristo de Nazaret. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por enviar a tu Hijo y recibir ese castigo que no entendemos, Señor. Solo por tu gracia, Rey, estamos de pie. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra bendita. Te ruego que bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor, y los traigas a tu reino si es que no han llegado aún, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos.